Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora en este espacio de Meditando en la Palabra. Bienvenidos. En la semana anterior nos estuvieron hablando acerca de la vida y la muerte de Esteban y cómo esto llevó a que se desatara una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y muchos de los cristianos que estaban allí salieron esparcidos hacia otras regiones. Esa expansión que empezó a surgir a raíz de que los persiguieran, llevó a que el evangelio se extendiera por todas partes. Hoy, continuando con el relato bíblico, en esta oportunidad vamos a abordar el libro de los Hechos en el capítulo 8, del versículo 4 al 24. Aquí nos encontramos con un personaje llamado Felipe, quien hace parte de aquellos que habían sido esparcidos. Él se dirigió a Samaria y allí les predicaba de Cristo. Esto trajo muchas conversiones masivas en esa ciudad y mucho regocijo. La gente estaba gozosa de ver lo que ocurría cuando Felipe predicaba. Lo mismo sucederá cuando cada uno de nosotros prediquemos de Cristo donde quiera vayamos. Muchos se convertirán genuinamente al Señor, pero otros tendrán conversiones engañosas. Y así he titulado la meditación del día de hoy, conversiones engañosas. Y lo primero que vemos es un hombre que se atreve a romper paradigmas culturales. Le invito a que lea conmigo el capítulo 8 del versículo 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe se atreve a ir a Samaria, un lugar que era despreciado por los judíos. Los judíos y los samaritanos no se gustaban. Los judíos, al último lugar que querían ir era a Samaria, sencillamente porque ellos decían que eran contaminados, que no eran genuinos, se habían mezclado con otras culturas y los judíos no tenían para nada en estima a los samaritanos. Pero Felipe decide ir al lugar despreciado, a ese lugar donde nadie quería ir. Allí predicó de Cristo. Antes que Felipe estuviera allí, Jesús mismo había predicado allí a la samaritana. Pero en esta ocasión, Felipe es quien va hacia la ciudad de Samaria. Y dice la palabra que multitudes oían atentamente y veían las señales que él hacía, porque muchos eran libres de espíritus inmundos y otros que eran paralíticos y cojos eran sanados. Felipe llevó a esta ciudad un verdadero gozo al corazón de todos aquellos que escuchaban la palabra. Él llevó esperanza, él llevó vida, llevó libertad, llevó transformación de lo ficticio a lo real. Él llevó un mensaje que llenó el corazón de todos aquellos que estaban siendo engañados y muchos se convertían y se bautizaban en el nombre de Jesús. Eso es lo que ocurre cuando usted y yo nos atrevemos a ir a donde nadie quiere ir. Eso es lo que ocurre cuando usted y yo nos atrevemos a hablarle a quien nadie quiere hablarle. Por ejemplo, aquellas personas homosexuales, a las lesbianas, a los alcohólicos, a los drogadictos, a los habitantes de calle, a las trabajadoras sexuales, a todos aquellos que hoy día tienen vacíos en sus corazones, aquellos que se dicen llamar Terian hoy día, a los testigos de Jehová, a los mormones, a todas esas personas que tal vez nadie se atreve a ir. Nosotros estamos llamados para ir y llevar ese mensaje de salvación. Porque a esos donde el pueblo de Dios no quería ir a contaminarse, ¿no?, con los samaritanos,
A eso precisamente Dios envió a Felipe, para que allí él pudiera hablar el mensaje de salvación. Y hoy día ese Felipe puede ser usted o puedo ser yo. Felipe predicaba y la gente se convertía, pero allí también había otro personaje muy particular, y es el que nos lleva a nuestro segundo punto, a un engañador que asombra. Este personaje era reconocido entre los habitantes de Samaria. Era un hombre llamado Simón. Simón ejercía la magia. En otras versiones dice la brujería, la hechicería, a través de la cual él deslumbraba a mucha gente en esa ciudad. Lea conmigo el versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este personaje era reconocido entre los habitantes de Samaria. Era un hombre llamado Simón. Él ejercía brujería, hechicería, magia. Y a través de esto, él deslumbraba o asombraba a muchas personas en el pueblo. Nos damos cuenta que donde usted y yo vamos, donde usted y yo no vamos, allí el enemigo sí va. Ahí el engañador sí llega. Donde usted y yo no nos atrevemos a hablar de Cristo, allí llega el enemigo a asombrar con sus engaños. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra. Dice que Simón aquí engañaba desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Usted le habla de Cristo a un niño? ¿Usted le habla de Cristo a un adolescente? ¿O sencillamente somos desapercibidos de que hay niños en nuestro alrededor y como son niños creemos que no podemos hablarles del Señor o que no nos van a entender el evangelio de Cristo? O tal vez estamos en un parque y vemos a un grupo de adolescentes, tal vez fumando vape, y de pronto nos damos cuenta que están todos allí reunidos, pero como están con sus cuestiones con vapor, entonces nosotros decimos, no, ellos no nos van a prestar atención. Pero nosotros, a ellos es que estamos llamados a predicarle. A ellos es que estamos llamados a llevarle ese mensaje de salvación. Porque mientras nosotros no lo hacemos, el enemigo sí se encarga de comenzar a engañarle a esa futura generación. Mire que la palabra dice que empezó que desde los más niños engañaba. Nosotros tenemos que estar muy percatados de que los niños tengan el mensaje del evangelio, que los adolescentes tengan el mensaje del evangelio. No estamos llamados a señalarlos, a estigmatizarlos. Estamos llamados a brindarles el amor de Cristo, a orar por ellos y a hablarles del evangelio. Simón tenía fama, tenía popularidad, tenía reconocimiento en medio de esa ciudad, tenía un sustento económico. Durante muchos años que se había dedicado a engañar a niños y adultos, este hombre se cubría bajo el nombre del gran poder de Dios, porque con su magia y su hechicería por mucho tiempo había asombrado y engañado a las personas. Hermano, tengamos cuidado de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que creemos, de lo que ven los niños, de lo que están oyendo los niños. Porque hoy en día hay muchos engañadores que se visten como ovejas. Y nosotros tenemos que estar muy apercibidos de eso. Porque los niños están siendo engañados.
los adolescentes están siendo engañados. Y los que somos portadores de la verdad somos nosotros y somos los que estamos llamados a hablar de esa verdad. Aquí este hombre engañaba, pero también había otro hombre que se atrevió a llevar la verdad donde nadie la iba a llevar, donde nadie más quería llevarla. Y se cayó esa máscara, esa estantería que el enemigo tenía formada. ¿Por qué? Porque inmediatamente que Felipe empieza a predicar, ocurre algo muy especial. Miremos lo que pasa en el versículo 12 y 13. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Felipe se atrevió a llevar ese mensaje, pero cuando Felipe llega y habla el mensaje de salvación, la luz de Cristo empieza a disipar las tinieblas. Y ocurrió algo sorprendente. El mismo Simón creyó y se bautizó. Pero la pregunta sería, ¿qué buscaba Simón? ¿Realmente se había convertido a Cristo y se había arrepentido de su maldad? Eso nos lleva a nuestro tercer punto, descubriendo una conversión engañosa. Del versículo 14 en adelante, los apóstoles que habían permanecido en Jerusalén, porque ellos no salieron cuando ocurrió toda la dispersión de los cristianos, ellos enviaron a Pedro y a Juan a Samaria porque se enteraron que allá habían muchas personas que se habían convertido y habían sido bautizadas, pero habían sido bautizadas en el nombre de Jesús y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces envían a Pedro y a Juan para que oren por ellos y reciban el Espíritu Santo de Dios. Y Pedro y Juan llegan a Samaria y empiezan a orar por todos aquellos que se habían convertido. Y ponen sus manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio esto, mire lo que ocurre. Versículos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En otras palabras, Simón al ver esto dijo, wow, esto es una mina de oro. Este poder es mucho mayor del que yo tenía. Es mucho más rentable. Yo también quiero de ese poder. Y pretendía comprar el don de Dios. ¿Se había convertido realmente Simón? ¿O simplemente quería cambiar de estrategia de negocio, tener más popularidad y rentabilidad con un poder diferente? ¿Por qué el Espíritu Santo no había descendido sobre él si él también había creído y había sido bautizado? ¿Por qué Pedro y Juan no oraron por él de primero? Preguntas que nos llevan a notar que el hecho de creer y ser bautizado no es evidencia de un verdadero arrepentimiento, ni el hecho de asistir a una congregación regularmente, ni el hecho de ser instruido en la palabra. Puede hacer todo eso y no haber tenido una conversión genuina, porque note que el versículo 13 dice que Simón estaba siempre con Felipe. Estaba allí todo el tiempo con él, aprendiendo de lo que Felipe hacía y quedaba atónito de los milagros que Felipe hacía. Pero Simón creyó, se bautizó, pero no se arrepintió. Se convirtió en seguidor de Felipe, pero no por conocer más de Dios, sino por tener
el poder que tenía Felipe, que le había quitado a él su protagonismo. Eso era a lo que Simón le movía el corazón. Creer no es suficiente para tener salvación y vida eterna. La palabra dice en Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Cada uno de nosotros debemos examinar las motivaciones del corazón que nos llevan a buscar al Señor. ¿Es realmente porque amamos a Dios? ¿Porque queremos conocerle más? ¿Porque queremos que su presencia sea manifiesta y real en nuestras vidas? ¿O es porque buscamos los beneficios que Dios nos puede dar? Debemos tener cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, porque muchas veces nos conformamos con solo decir, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo ofrendo. Y eso no garantiza que haya tenido un nuevo nacimiento, una conversión genuina. Mire la advertencia que nos hace el mismo Señor Jesús en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque la verdadera evidencia de una conversión genuina es el fruto del Espíritu Santo, que trae consigo un profundo arrepentimiento de pecado, un cambio de vida, una transformación progresiva de mi carácter, una íntima relación con Dios a través de la oración y la obediencia a su palabra. Pero en el caso de Simón, estas evidencias no se ven. Porque note lo que le dice Pedro y Juan en el versículo 20 al 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La evidencia que estaba mostrando Simón era de una persona que no se había arrepentido, de una persona que no tenía la intención correcta en el corazón para buscar a Dios. No tenía comunión con Dios, no tenía un corazón recto delante de Dios, no se arrepintió en realidad de su maldad. Y en respuesta a esto que le está diciendo Pedro, Simón le dice en el versículo 24, respondiendo entonces Simón, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Una vez más, Simón seguía pensando en él y en sus beneficios personales. Ni siquiera se toma el trabajo de él mismo orar y pedir perdón, sino que le dice a los apóstoles, oren ustedes por mí, para que no me venga esto. O sea, estaba preocupado por lo que le iba a sobrevenir, no estaba preocupado por su salvación, no estaba preocupado por conocer a Cristo, por acercarse a Dios, estaba preocupado por las cosas que podían pasar. Quería los privilegios espirituales sin arrepentimiento, y eso nunca va a ocurrir. Siempre necesitamos un arrepentimiento genuino en el corazón para tener una verdadera conversión. Y nadie se puede arrepentir por mí. Es algo personal. Él le está diciendo a los apóstoles que rueguen ellos por él. Cada uno de nosotros puede orar por otro,
pidiéndole al Señor que redarguya el corazón, que traiga convencimiento de pecado. Pero nadie puede arrepentirse por los pecados de otro. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos en el corazón por nuestros pecados. Él simplemente podría asombrar a los demás con sus engaños. Podría engañarse él mismo diciendo que era el poder de Dios, pero jamás podría experimentar ni transmitir a otros el regocijo eterno que trae la salvación, porque tuvo una conversión engañosa. Amigo que me escuchas, tal vez eres de los que dice, yo creo en Dios, yo oro, yo leo la Biblia, pero el fruto del Espíritu está en ti. ¿Te has arrepentido de tus malos caminos? ¿Has buscado de verdad a Dios con la intención correcta del corazón? Porque cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y mirar que nuestra conversión sea una genuina conversión, que tenga el fruto de arrepentimiento del Espíritu Santo en nosotros y que atraiga cambios genuinos a nuestras vidas. Y ahí sabremos que mi conversión es genuina y no una conversión engañosa. Que el Señor les continúe bendiciendo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tu palabra, Señor, siga ministrando el corazón de cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que tú hables, convenzas a cada alma, a cada corazón que hoy ha escuchado tu palabra, Señor, para que genuinamente aquel que no se haya convertido, hoy se convierta a ti de todo corazón con la intención correcta de buscarte a ti primeramente y llenarse de tu presencia y lograr la salvación y la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús y en ese nombre te doy gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.